tal, familia? Un nuevo programa de temas para la formación permanente, el programa número 6, Pastoral de la Vida, esta edición 2022, nuestra parroquia Inmaculada aquí en Concordia. Adultos mayores, una buena noticia. Y vamos a contar con la presencia de las licenciadas Liliana Domínguez y Marta Finocchieto, ambas consagradas laicas, mujeres consagradas de la diócesis de San Justo, que trabajan con adultos mayores y en instituciones de adultos mayores y nos van a acompañar en la reflexión desde el punto de vista de la fe, ¿sí? Fundamentalmente. El texto bíblico que nos acompaña en este programa son unos versículos del Salmo 92. Aún en la vejez tendrán sus frutos, pues aún están verdes y floridos, para anunciar cuán justo es el Señor. Él es mi roca. Vamos a reflexionar entonces sobre el adulto mayor. Estamos de vuelta, familia. Hemos hecho la presentación entonces de nuestro tema, este programa número 6, temas para la formación permanente de Pastoral de la Vida de nuestra parroquia Inmaculada aquí en Concordia. Adultos mayores, una buena noticia. Es decir, ellos son una buena noticia, ¿no? Y presentábamos también, ahora las tenemos aquí con nosotros, a la licenciada Liliana Domínguez. ¿Cómo estás, Liliana? Y la licenciada Marta Finocchieto. Bienvenida, bienvenidas. Ambas son laicas consagradas de la diócesis de San Justo. Ambas son psicólogas, entre otras cosas también, entre otras profesiones, pero vamos a hacer hincapié ahí porque hacen un trabajo muy bonito con los adultos mayores, trabajando también en pastoral de la salud, y fundamentalmente somos amigos, compañeros de camino, trabajamos mucho juntos con la vida religiosa allí en San Justo, con la vida pastoral de salud también en el ámbito hospitalario. Adultos mayores. El Papa Francisco hace poco, estuvo haciendo catequesis todos los miércoles, varios miércoles, sobre el adulto mayor. Es una preocupación de él desde siempre, ¿no? Y en una de esas catequesis nos decía lo siguiente: la ancianidad no es una estación fácil de comprender. Con esta frase de Francisco le vamos a pedir a Marta que empecemos a charlar, a dialogar un poco de eso, a partir de esto, y también un poco para delimitar. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos de delimitar un poco, bueno, cuándo se es adulto mayor, cuándo no, y todas estas cuestiones? La ancianidad o la adultez mayor no es fácil, no es una estación fácil de comprender, dice Francisco, ¿no? Sí. En principio porque le huimos, creo. Es una etapa que estamos construyendo mientras vivimos, pero nos parece que va a llegar en algún momento. En algún momento, pero como que queremos delimitar. ¿Cuándo empieza? Y la vamos transitando. Nos damos cuenta que empieza en algún momento en que los otros, o nuestro cuerpo, o nuestra situación de vida nos va mostrando que vamos dejando la actividad, que vamos teniendo menos fuerza, o que no nos van llamando para otros servicios. Y entonces ahí nos damos cuenta que instalada cierto preconcepto de viejismo, nos pusieron allí, ¿no? O nos puso la vida en una situación distinta a la que traíamos hasta hace un tiempo. Antes que nada, no confundir ancianidad o adultez mayor, muy mayor, con enfermedad, ¿no? Entonces, a veces nos pasa un poco eso también. Preferimos pensar
que la vamos a evitar estando muy sanos y cuidándonos. Entonces, no es fácil de comprender porque, entre otras cosas, es un estado existencial muy particular que hay que estar viviéndolo. Y segundo, no nos acercamos tanto, ¿no? De hecho, es una de las realidades que nos empiezan a preocupar ahora porque tenemos una pirámide poblacional a nivel mundial que está bastante al revés en el sentido, tenemos gran cantidad de personas mayores, la medicina nos lo permite, el bienestar en algunas sociedades nos permite que ya no hablemos de tercera edad, que se suele, para delimitar, marcar entre los 60 y 65 años, depende cuál sea la edad de la jubilación. Entonces ahí se marca, bueno, si se jubila, empezamos a llamarlo de la tercera edad. Pero resulta que después aparece una cuarta y una quinta edad, y quiero decir, hoy por hoy, la mayoría de la gente que está muy activa, tenemos esas edades. 60, 65, 70, 75, gracias a Dios, si algo no nos lleva antes, se vive mucho y se vive con bastante buena calidad de vida en algunas sociedades más desarrolladas. En otras todavía la esperanza de vida está alrededor de los 40 años. Ajá. Entonces, es difícil de transitar en esta sociedad en que trata de que no lleguemos allí, y creo que es difícil de comprender porque existencialmente es toda una crisis particular y tiene su propia identidad. Vamos despacio sin darnos cuenta y en un momento la vida nos pone frente a toda la característica propia, ¿no?, de esta edad. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a seguir? ¿Y qué espera el mundo de nosotros? Y vos dijiste algo importante, el tema de la enfermedad, o no ponerla, no es sinónimo, no patologizar, ¿no? Importante eso. Exacto, exacto. Me parece que es súper importante ir entendiendo qué parte es normalidad de ciertas etapas de la vida y qué puede ser la enfermedad dentro de la ancianidad o la enfermedad dentro de cierta etapa de adultez mayor o muy mayor, ¿no? Ajá, perfecto. Hay más posibilidades, si vivimos más, de tener más enfermedades también. También. Pero no necesariamente confundir edad con enfermedad. Liliana, en estos tiempos que estamos, donde todo se marca por lo que podamos dar, ¿no? Es un tiempo, ya sabemos que la respuesta es no desde el punto de vista nuestro, pero fundamentarla más, ¿no? ¿Es un tiempo inútil? La realidad, bueno, como decís, ¿no? No es un tiempo inútil, pero también tiene que ver cómo podemos, como adultos mayores, cómo vivimos esta etapa. No es un tiempo inútil, sino que justamente nosotros como agentes de pastoral también, ¿no?, y que acompañamos a los adultos mayores, tenemos que ayudar a que puedan descubrir cuál es el sentido y dónde pueden encontrar, en medio de quizás de las limitaciones, en medio de las dificultades que se presentan propias de la edad, dónde puedo yo encontrar ese sentido. Creo que tiene que ver con el sentido que le voy dando también al paso del tiempo y cómo yo me voy encontrando en esta etapa de la vida. Es bonito también, esto también lo dijo Francisco en algún momento, el Papa, el adulto mayor, el abuelo, que él insiste mucho eso, como repositorio de la memoria, ¿no? Como depósito de la memoria, ¿no? Parece que eso es, más allá de que tenga memoria o no en cuanto a su funcionamiento, pero ciertamente que esta es una de las riquezas del adulto mayor. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la transmisión, porque bueno, los adultos mayores son las personas que nos, desde lo psicológico también nos historizan, nos muestran cómo viene nuestra historia, entonces son depositarios de esa memoria a la cual también tenemos que ayudar a que la puedan
transmitir a los hijos, a los nietos, y que puedan también tener un espacio donde poder desplegar todo esto que ellos tienen. Y desde la experiencia de ustedes, en este caso, el tema de la fe, o el tema de la religiosidad, digamos, en cuanto a los ritos y demás, es más, se va a más profundidad en la fe, o es al revés, por el desgaste, digo, del mismo tiempo, el desgaste del cuerpo. Bueno, mi experiencia, puedo contar un poco la experiencia. Esa es la idea. Sí, la experiencia de trabajo. Yo trabajo con adultos mayores, trabajo en distintas instituciones, ¿no? Y bueno, desde mi experiencia, una cosa es trabajar en una institución donde la religiosidad, donde la fe se puede llegar, digamos, a potenciar, se puede llegar a transmitir, y ellos pueden justamente tener un espacio donde poder desplegar esa fe. Me pasa, ¿no? En uno de los hogares donde trabajo, es un hogar, digamos, en realidad laico, pero que tiene justamente una capilla. Y bueno, ahí uno ve que cuando la vida te va también despojando de muchas cosas, aparecen dificultades físicas, las cuales no te permiten a veces cierta autonomía, no te permiten ser independiente, es donde más se nota que la persona va descubriendo, si no la descubrió antes, la puede ir descubriendo también en la medida en que uno puede ir ayudando, ¿no? Desde este lugar. Creo que como agentes de pastoral muchas veces no los ayudamos a que puedan tener este espacio donde desplegar. Hablo desde quizás donde personas digamos que no tienen o no han descubierto la fe o no se han encontrado con Jesús en estos casos, ¿no? Y que a través de estar en un lugar donde se da esa posibilidad, la persona se puede encontrar y digamos, se pierden quizás los rituales, pero se descubre quizás en las cosas pequeñas y en las cosas sencillas la presencia de Dios. Genial eso. Vamos con Marta. Ambas trabajan en residencias de adultos mayores, geriátricos o hogares, como le querramos llamar. Esto un poco es un fantasma también, este tema, por lo menos en este ámbito del interior de nuestro país, el tener que decidir la internación, sacarlos de su hogar adulto mayor, es todo un duelo, es todo un problema, es toda una experiencia fuerte, una crisis en la mayoría de los casos, y nos toca acompañar estas situaciones. Entonces, como un poco alguna palabra, alguna reflexión, Marta, respecto a estas instituciones, digamos, ¿no? Son necesarias, a veces hay familias que no pueden contener situaciones y es necesario que estén allí, ¿no? Claro, creo que podemos unir con lo que nos estaba compartiendo Liliana, lo que charlábamos antes. Es cierto que en otro momento los asilos, como se llamaban, los hogares, es una palabra muy linda, la palabra hogar, pero está quizá en nuestra experiencia y en nuestra memoria social, que eran aquellos lugares donde iban aquellas personas que no tenían quien las cuide o que no se las podía cuidar en el ámbito familiar o no se las quería cuidar en el ámbito familiar. Un poco el imaginario social, que el imaginario se construye también con verdades y realidades, ¿no? Sí. También es cierto que, vuelvo a lo que decíamos recién, de la cantidad de personas que van teniendo la posibilidad de vivir más años. Hoy, sinceramente, en los lugares donde estamos trabajando,
el promedio es 90 años. No es el más viejito tiene 90. El promedio está en 85, 90, 90 y pico de años. No siempre se llega con todas las posibilidades y son edades muy avanzadas. Entonces, quien a esa edad puede ser sostenido en su familia, lo está haciendo. Y es todo un acompañamiento desde los profesionales de la salud y desde la pastoral de la iglesia, cómo acompañar a las familias a dar espacio, a contener, a cuidar, a hacer también este proceso de duelo que debe hacer el adulto mayor y deben hacer los hijos, de empezar a cuidar a los padres, porque la verdad que cuando nuestros padres tienen mucha edad y tenemos que empezar a cuidarlos, también nos informamos que nosotros tenemos mucha edad Claro. y que ya tenemos que hacernos responsables de ellos. Empezamos a quedarnos huérfanos con ellos vivos de un montón de protecciones y de seguridades que te da saber que tenés a tus padres. Entonces, este 24/7, o sea, 24 horas, 7 días a la semana, además puede ser muy desgastante, la calidad de lo que la familia puede brindar, aún haciendo todo lo posible por tenerlos en casa, también puede ser, en algunos casos, más enfermante para el adulto mayor y para toda la familia, llegando a un punto en que no permita que se permita a la persona mayor vivir de acuerdo con lo que necesita y disfrutar lo que necesita y dárselo. Pero pensando esto, ¿no? Ya no estamos hablando de asilos, hogares donde uno va, y voy a decir algunas frases que escucho por ahí, y deposita porque no quiere. Estamos hablando de instituciones de salud, ¿no? Al menos en las que nosotros nos movemos y no somos las únicas, las que se están formando actualmente, estructurando, instituciones de salud que tienen todo preparado para trabajar en dar lo mejor posible la calidad de vida necesaria para el adulto mayor en la condición en que esté. Más o menos autoválido, más o menos dependiente, muy dependiente, cuidados paliativos. Entonces, como que empieza a pelearse el concepto de lo que es hoy la institucionalización con lo que a lo mejor era antes, además que la expectativa de vida hace que no hacía tanta falta estos lugares antes. Por ejemplo, un amigo nuestro geriatra, que debe tener en este momento unos 70 años, decía, todos mis compañeros me decían, pero ¿cómo te vas a dedicar a la geriatría habiendo tantas especialidades más importantes? Casi no había geriatras, ¿no? Hoy es una especialidad médica porque la situación lo amerita. Bueno, por un lado eso, por el otro lado, que la persona que necesita mucho cuidado no quede encerrado en una habitación con su cuidador o cuidadora principal, sea familiar o no, porque además muchas veces la familia no puede por horario de trabajo, no sabe cómo cuidar a alguien que tiene una gran dependencia y un problema de salud muy serio, y entonces finalmente queda encerrado en una habitación donde lo cuidan enfermeros o asistentes muchas horas, o la familia muchas horas, y todo gira alrededor del cuidado del cuerpo, cuando a lo mejor se puede desplegar otras herramientas para que esa etapa tenga socialización, compartir, recreación, estimulación social, cognitiva, y también compartir con la familia, y también acompañar a la familia. Hoy las instituciones trabajan con el residente, con las familias y con los empleados o colaboradores de la casa para poder lograr la mejor atención posible. Habrá de todo, como en toda institución de contención o de salud, pero ese es el objetivo hoy. Por supuesto que es un gran duelo tener que salir de su casa. Aconsejamos que si se puede quedar en casa, viva en casa y esté con su familia. Pero si ya eso no es calidad de vida, bueno, sigamos buscando herramientas, y ser un buen hijo y ser un buen familiar es buscar todo lo posible para que esté lo mejor posible integralmente hablando. Genial, muy bien. Esto para quitar
las culpas a veces con que vienen las familias a charlar estos temas, ¿no? Cuando realmente toman la decisión y demás de institucionalizar a su familiar, ¿no? Hay mucha culpa, hay mucha de creer que se está descartando al familiar, ¿no? Un poco el Papa insiste mucho en la cultura del descarte, pero esa es justamente uno de los polos a donde no se quiere llegar, y las buenas instituciones esto manejan muy bien. Vamos a un primer corte y vamos a compartir en este primer corte una catequesis del Papa Francisco, que habla sobre la vejez generosa y toma el personaje bíblico de Judith para ejemplificar. Es un video muy corto, lo aprovechamos. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre Judith, una de las heroínas del Antiguo Testamento. Nos dice la Biblia que esta mujer en su juventud supo defender a su pueblo de los enemigos que lo asediaban. Después, Judith volvió a su ciudad, Betulia, donde vivió la etapa de su larga ancianidad con plenitud y serenidad, dejando en herencia a los suyos no solo bienes, sino sobre todo dejando en herencia el testimonio de haber hecho siempre el bien. Podríamos decir que cuando Judith le llegó el tiempo de la jubilación, supo vivirlo con ternura y generosidad. Tomando en cuenta su ejemplo, pensemos, ¿cómo se vive hoy esta etapa? Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos. Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sabiduría, a enseñar, aconsejar, curar, escuchar. Nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos. Son preguntas que nos van a ser bien repetirnos para poner nuestra vida en esta dirección. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Está lleno de mexicanos, lleno. Los animo a vivir con generosidad el tiempo que Dios nos regala, dedicándolo a su servicio en la entrega de los demás, y especialmente a las personas más frágiles, más vulnerables. Pidamos esta gracia al Señor por María, Madre de la Esperanza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Estamos de vuelta. Yo como sacerdote en las Eucaristías, a veces que hay mucha gente adulta mayor, justamente muchos abuelos y demás, les insisto mucho en que todos tenemos, y a veces siempre apoyándonos en la palabra, una misión. Que nadie puede venir a decir, Padre, yo ya no tengo más nada que hacer en la iglesia. Yo ya no me tengo que confesar, dicen algunos, porque ya tengo muchos años, y yo le digo, no, hasta el día en que el Señor te llame a la eternidad, hay una misión y hay hasta una responsabilidad en el crecimiento de la fe, ¿no? En no quedarse. Liliana, ¿qué nos podés compartir respecto a esto de la misión de los adultos mayores, independientemente que estén bien, como que estén en una cama, en estado de coma, que no tengan reacción, o con un Alzheimer que no saben dónde están? Bueno, con respecto a eso siempre hay una misión por cumplir, ¿no? En el caso, me venía a la mente recién pensar, ¿no? Cuántas personas conozco, y bueno, uno en la vida se va encontrando personas que quizás están en una situación, quizás ya en cuidados paliativos, o que a lo mejor están con un deterioro cognitivo muy severo, y que uno muchas veces piensa, ¿no? ¿Qué será lo que me quiere venir a decir, digamos, su presencia, por
por el hecho de estar, por el hecho de existir, esa persona tiene una misión y quizás su misión sea que los que estamos, que los que compartimos la vida con ellos, podamos descubrir digamos, la importancia que esta persona también ha tenido en su vida activa y que también ahora la tiene. En el caso de personas que a lo mejor no pueden en este momento de la vida hacer alguna actividad. En el caso de personas que sí, que bueno, que uno dice, bueno, ya está, ya hice todo, ¿para qué ahora tengo que seguir viviendo, no? Siempre hay algo que nos pueden transmitir y siempre pueden estar diciéndonos más allá, por el simple hecho de estar, por el simple hecho también de tener en cuenta, ¿no?, esto que nos dice el Papa Francisco también, ¿no?, y que les dice de manera especial también a los adultos mayores, de ser la ternura, ¿no? Tener presente esta ternura que quizás la despliegan en sus nietos, en sus hijos, pero también de una manera más abarcativa, también quizás desde la oración, quizás desde el escuchar a alguna otra persona que se acerca, ¿no?, a compartir la vida, a algún vecino que siempre está pendiente también de ellos, siempre con una palabra, con el simple gesto, con el simple hecho, a veces quizás de estar esperándote a que lo puedas ir a visitar. Pensaba que, claro, en esto de la sabiduría del adulto mayor, del anciano, ¿no? Claro, estamos nosotros acá en Occidente, desvalorizamos un poco esto, ¿no? En otras culturas quizás el anciano es el sabio de la tribu, del pueblo, y todas las referencias son ellos, ¿no? Nosotros tendemos a hacer lo contrario. Bueno, ya no opinás, ya no, ¿no? Entonces me parece que una de las formas también, y la iglesia misma, es buscar esto, revalorizar la sabiduría, el depósito de memoria y demás que tiene el anciano, ¿no? Sí, en ese sentido creo que es muy importante también nosotros, ¿no?, como personas que acompañamos a las personas mayores, digamos, poder escucharlos, porque muchas veces también en esto de pensar que, bueno, que quizás no nos puedan decir nada o que quizás estén, incluso a veces cuando las personas tienen deterioro, uno a veces se queda escuchando y con una simple palabra muchas veces te da la clave a lo mejor de lo que estabas esperando o de lo que estabas buscando. Poder acudir a ellos también en momentos en los cuales uno puede volver y consultar, ¿no? Me estaba acordando recién ahora, tengo un médico amigo que es justamente geriatra y tiene su papá grande que también es médico y bueno, hace poco tuvo un problema de salud, tuvo una isquemia y él decía, bueno, el papá no está tan activo, pero bueno, está, y decía, se me vino el mundo abajo, porque ahora ¿a quién le consulto? Porque su papá era el que le consultaba todo, era el que a lo mejor le decía, no te preocupes por esto no es tan importante, quédate con lo otro, ¿no? En ese sentido también me llamaba mucho la atención, él, un hombre súper preparado también, pero como que se le había venido el mundo abajo al ver ahora a su papá que le estaba costando, pero que el otro día me contaba también, ¿no? Dice, uy, mi papá me sorprendió de una manera plena, porque también es médico y era un hombre muy activo en su vida, y me contaba, dice, bueno, ahora, dice, lo veo a mi papá de otra manera, y el otro día lo vi por primera vez disfrutar con mi hijo. El hijo tiene 6 años, y bueno, dice, lo veía, dice, jugar con él, disfrutar de una manera tan plena que si no le hubiese pasado esto que le pasó, quizás no lo hubiese podido ver y mi hijo no hubiese podido vivir ese momento. Entonces me decía, dice que incluso mi hijo me decía, ay, hoy disfruté muchísimo con el abuelo porque por primera vez jugamos y por primera vez él me dedicó el tiempo. Bien. Y pensaba en el Hogar Belén,
¿no? Que los conocemos, y pensaba en el tema de lo sagrado. Cuando he tenido la oportunidad de ir a celebrar la Eucaristía ahí con esos adultos mayores, y donde han estado ustedes más de una vez también animando la misa, y vos mirabas desde el altar y veías las diferentes situaciones, pero lo sagrado totalmente ahí, presente, ¿no? En esa abuela que parece que no iba a responder nada, o el tema de la comunión, es decir, lo sagrado permanece, porque Dios permanece, ¿no? Exacto, Claro. ¿no? Es eso. También, ¿no? Poder comentar, en el hogar Belén, bueno, también uno lo experimenta mucho, bueno, es un hogar justamente religioso, ¿no? Donde se propicia. Incluso también hace poco me compartían un artículo acerca de que, por ejemplo, el PAMI está también tratando de propiciar eso, todas las instituciones en realidad, porque se considera que lo espiritual tiene que estar presente también. Y una de las cosas que me llama mucho la atención también, ¿no? En cuanto a la espiritualidad, gente que a lo mejor en su vida, bueno, tuvo un encuentro con Dios y a través de participar de una misa, o quizás que uno dice, bueno, sí, hoy quiere ir a misa, hoy uno intuye que quizás, pero en ese momento tan sagrado, en ese momento de la comunión, la persona se conecta de una manera sagrada, ¿no? En ese momento cuando uno le acerca al cuerpo de Cristo y la persona extiende su mano, se conecta de una manera plena. Entonces lo sagrado permanece más allá de cómo esté la persona también. Sí. Eso me parece que es para volver a tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, uno en las celebraciones por ahí en las parroquias, se supone que vienen las personas que pueden movilizarse y no está este tema, ¿no? Pero cuando uno tiene la experiencia hospitalaria, un hogar así, se ve profundamente la vivencia de Dios, ¿no? Y fuertemente la vivencia de Dios. Y cuántas veces también no pienso como agentes de salud y como agentes también de pastoral, que siempre trabajamos mucho con los jóvenes, con los niños, pero no tenemos una pastoral tampoco, digamos, organizada, como por ejemplo ir a buscar a algún adulto mayor que no puede asistir a la misa solo, decir, bueno, 2 o 3 personas nos vamos a ocupar de ir a buscar a la señora, al señor, para traerlo a la misa. No tenemos una pastoral organizada desde ese lugar. Qué lindo sería también que en nuestras comunidades podamos ir, tenerlos más presentes también, ¿no? Desde ese lugar, sabiendo la importancia que tiene para todas las personas, y bueno, más cuando uno no puede por sus propios medios asistir a la misa o asistir a alguna celebración. Gracias, Liliana. Marta, el Papa para este año 2022, en el mensaje de los adultos mayores, de la jornada del adulto mayor y de los abuelos, toma el Salmo 92 y habla de que en la vejez seguirán dando frutos. ¿De qué se trata? Sí, ¿de qué se trata eso? ¿Qué te suscita encima de ser el retiro que ustedes van a acompañar próximamente? Pero ¿qué te suscita esta frase, este salmo, no? Bueno, en muchos lugares he visto que se pone el acento en dar frutos, y es verdad. A mí me tocó muy fuerte el seguirán dando frutos, ¿no? Esta idea de que en realidad no nos hacemos, voy a usar una palabra porque es en la vejez, no nos hacemos viejos de un día para el otro, ya estamos envejeciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Los seres humanos, a partir de terminamos de hacer el crecimiento, 20 y pico de años, y empezamos a envejecer. Entonces, esta idea que comentaba recién, padre, de la cultura del descarte, está muy relacionada con producir, ¿no? En realidad sabemos que, no voy a detener en eso, pero digo, los elementos que se producen en la industria
tienen una obsolescencia programada, ya está preparado para morir en algún momento y que tengamos que comprar otro. Nos acostumbramos tanto a eso que también lo estamos viviendo para las personas en el ámbito laboral, en el ámbito social, como recién decía Liliana, a veces hasta en el ámbito eclesial, para la vida de los sacramentos, de compartir en la comunidad de la iglesia. Pareciese que cuando podemos dar frutos, de esos frutos que los demás están esperando que demos, y como no conocemos mucho, no nos acercamos mucho, no escuchamos tanto, como decía Liliana, la vida del adulto mayor, toda la vida que tiene para compartir. Muchas veces no tenemos tiempo en la familia, en las comunidades, la sociedad no da voz, no pasa el micrófono. Nos perdemos esos frutos, que son otros frutos, no son los frutos de la actividad, son los frutos de la esencia, ¿no? O sea, seguirás dando frutos. Y pienso en los frutos y pienso en cuando los frutos tienen la madurez justa, el gusto justo. Bueno, hay un gusto especial de los frutos de la edad adulta, del adulto mayor, de la vejez, que no nos tenemos que perder. Y creo que el Papa creo no, es una carta a los adultos mayores, a los abuelos, donde le dice, no paren, no se queden, no crean que ya están afuera, porque en realidad el mundo se está perdiendo estos frutos, si no nos animamos a quedarnos dentro, ¿no? El fruto, como estábamos hablando, los frutos de la sabiduría, de la paciencia, del estar más allá del bien y del mal en muchas cuestiones, no desesperarse por lo cotidiano, no desesperarse por las pequeñas crisis cotidianas, dar la voz de la experiencia, generar espacios de encuentro, espacios de reunión, espacios de parar un poco. Todo eso lo puede hacer más alguien que está en esa experiencia en que, como también hoy decía Liliana y comentabas vos, padre, como muchas cuestiones, gracias a Dios, ya no podemos hacerlas o no nos invitan a hacerlas, nos vamos quedando con lo principal, ¿no? Como unas telas de cebolla que se van sacando y llegamos ahí al corazón, ¿no? Como tantas frutas que tenemos que sacar mucho para encontrar el corazón, que es lo más rico de la fruta, que es lo más importante. Recién decían la importancia de la vivencia de lo sagrado en el adulto mayor. Es justamente no estar entretenido con nada más. Y entonces lo sagrado sale a la luz. Es una experiencia absolutamente contemplativa de la fe. Y la necesitamos. La necesitamos muchísimo en la iglesia porque el activismo a veces nos lleva a perdernos para qué era que hacíamos esto, ¿no? Entonces, la misma presencia del adulto mayor viviendo su fe nos dice, era para esto, ¿no? Yo creo que vivir una larga vida es un regalo para quien la vive porque está teniendo cada vez más oportunidad de encontrarse con este momento de Dios, ¿no? Con ese instante preciso en el que solo tenés lo más importante. Y para los que estamos alrededor, son signo y profecía de que eso es lo más importante. El adulto mayor, una buena noticia, ¿sí? Vamos a un cortecito y volvemos para el último espacio. Y vamos a compartir ahora Carlos Honoré, un escritor y periodista europeo, habla en un pequeño video, 6 minutos, un elogio a la experiencia sobre la falsedad del culto a la juventud. Y él invita ahí a jóvenes a abrazar la vida como un proceso de abrir puertas hasta la tumba, dice él. Vamos a compartirlo y volvemos. Vivimos en una sociedad, un mundo marinado en el culto a la juventud, donde joven es igual a mejor, donde
envejecer se ve como una maldición, donde ser mayor puede significar ser excluido en todas partes. Y a mi juicio ha llegado el momento de dejar de aceptar estas mentiras, ¿no? Ha llegado el momento de sepultar el culto a la juventud. ¿Por qué? Porque nos hace daño a todos y de muchas maneras. El culto a la juventud nos hace sentir tan mal por envejecer que mentimos sobre nuestra edad. Mentimos en Tinder, en el trabajo, a nuestros seres queridos, incluso a nosotros mismos. Yo tengo una amiga que hace poco festejó su cumpleaños número 39, por cuarta vez. Y este culto a la juventud también nos divide las generaciones en un momento en que necesitamos estar juntos, ¿no? Para enfrentar los problemas enormes, épicos que nos enfrentan como seres humanos. Hay toda una biblioteca de estudios que demuestran que el edadismo, tener esa idea tóxica con respecto al envejecimiento, funciona algo así como una profecía autocumplida. O sea, venerar la juventud y denigrar el envejecimiento hace que envejezcas peor, sufriendo más deterioro cognitivo y físico, más demencia, incluso una muerte más temprana. Y piensen también en todas las puertas sin abrir y todos los caminos sin recorrer, porque una voz, un susurro nos dice, estoy viejo para esto. No es cierto, ¿no? Y esa vocecita a mí me jugó una muy mala pasada. Estaba jugando en un torneo de hockey en Inglaterra y marqué un golazo que llevó a mi equipo a las semifinales y estaba en la gloria. Pero, sin embargo, de inmediato descubrí que yo era el jugador más viejo del torneo. Éramos, no sé, 250 y algo jugadores. Y sabía que era de los más viejos, pero no sé, esa revelación, el hecho de ser el más viejo, me paró en seco, ¿no? Me sacudió en lo más íntimo. Y en mi cabeza se agolparon 1000 preguntas. Me veo fuera de lugar aquí, la gente se ríe de mí, debería dedicarme a un pasatiempo más acorde a mi edad, como el bingo, quizás. Pero gracias a Dios no renuncié al hockey, al contrario. Me dediqué a estudiar y a investigar todo este tema y concepto del envejecimiento, y volví con buenas noticias. Muchos de los estereotipos que yo también llevaba por dentro acerca del envejecimiento están equivocados. Y eso es lo más brillante, ¿no? Para mí, de mi investigación, porque yo era un edadista, llevaba el culto a la juventud muy profundamente, y al estudiarlo, y investigar, y conocer, logré quitármelo de encima, ese culto a la juventud. Es que los seres humanos seguimos lo que se llama la curva de felicidad en forma de V. Empezamos bastante alto en la infancia, vamos descendiendo hasta tocar fondo en la mediana edad y luego recuperamos nuevamente. En muchos países del mundo, el grupo que reporta los niveles de felicidad y autosatisfacción de vida más altos son los de más de 55 años. Otro estereotipo es que la creatividad es de los jóvenes, que la gente mayor es menos creativa. Otra vez, incorrecto. Uno puede seguir siendo creativo hasta la tumba, ¿no es cierto? Y hay ciertas formas de creatividad que dependen de dos cosas que solo el envejecimiento nos da: tiempo y experiencia. Y es por eso que la historia está repleta de ejemplos maravillosos de creatividad en los últimos capítulos de la vida, desde Miguel Ángel hasta Matisse, de Beethoven a Bach. Cada edad tiene sus pros y contras, y cada edad puede ser maravillosa, pero solo si la abrazamos, solo si abrazamos el presente sin añorar el pasado y rehuir del futuro. Solo si vemos la vida, abrazamos la vida como un proceso de abrir puertas en lugar de cerrarlas. Cuando eres honesto sobre tu edad, te liberas para poder definir tu vida en cualquier etapa, cualquier que sea tu edad. Ya que tengas 25, 35, 40, 60, 85 años, sé dueño de tu edad
y luego vive la vida a tu manera. Estuvimos compartiendo entonces a Carlos Honoré, donde hace un elogio a la experiencia, por lo tanto del adulto mayor, y esta falsedad del culto a la juventud, ¿no? Invita a abrazar la vida como un proceso de abrir puertas hasta la tumba, ¿no? Entonces, Liliana, ¿qué eco, qué resonancia te produce esa frase, ¿no? Seguir abriendo puertas hasta la tumba. Bueno, en esto invitamos de manera especial también a los adultos mayores a no quedarse, sino que justamente, ¿no? Como abrir estas puertas, animarse a más, si bien es una etapa justamente de cambios y en la cual los cambios cuestan mucho más también, asumirlos, aceptarlos, pero justamente ese es el desafío, animarnos hasta el final de la vida, hasta que tengamos fuerzas y hasta que a lo mejor no tengamos fuerzas también, animarnos a seguir adelante, animarnos a no quedarnos y también que seamos como adultos mayores y como abuelos y como ancianos, poder invitar también a los más jóvenes, porque los jóvenes no te preguntan, los jóvenes te miran y tu ejemplo es el que les queda. Muchas veces las palabras se pierden, pero lo que han visto de los mayores es lo que justamente persevera y anima. Así que a no quedarse, animarse a seguir adelante, con ganas, con entusiasmo, a pesar de, porque las cosas fáciles, bueno, seguramente ustedes nos darán los ejemplos, que nada ha sido fácil en la vida y sin embargo son los que nos han ayudado a salir adelante. Qué genial eso, porque es verdad, también la realidad nos muestra que hay adultos mayores que llegan muy mal, muy quejosos a la etapa donde están, ¿no? Y hay muchos jóvenes, hasta a veces nietos y eso, qué sé yo, así no quiero llegar, prefiero irme antes, no como el abuelo, como la abuela, ¿no? Entonces también tiene que ver con una actitud de vida, ¿no? Sí, es una actitud. Sí, es una actitud y también tiene que ver, a ver, en esto también está bueno también tener en cuenta que muchas veces, ¿no? Quizás en esta queja que escuchamos como familiar, como nietos o como hijos de las personas a las cuales, con las cuales compartimos o a las cuales tenemos que asistir, también tenemos que estar atentos, porque en esto muchas veces también puede aparecer la depresión. Y en esto también hay que estar atento porque, a ver, vamos a envejecer también, esto que a veces no nos gustaría, lo tenemos que trabajar de jóvenes para que cuando nos llegue el momento no seamos como eso que no queríamos ser. Pero también tener en cuenta que a veces la persona puede estar pasando por un momento difícil, por un momento de salud, por un momento de depresión, y eso hace que no pueda avanzar en la vida. También estar atentos para poder consultar, para poder asistir al médico que corresponda, al geriatra, al psiquiatra, porque se trata de eso también, de tener, de cuidar nuestra salud mental. Sí, el tema de la prevención, el en tema definitiva. de la prevención también, ¿no? Estar muy atentos a eso. Cuando hay algo que no nos permite avanzar en la vida y tenemos todo para eso, bueno, también estar atentos a ver qué tenemos que hacer para salir. Prevenir una mala experiencia y abrazar también la realidad que me toca. Ese también es prevenir, ¿no? Sí. Y poder aceptar lo que nos toca y bueno, ir, dejarnos también acompañar. Bien, gracias. Marta, te pedimos que una palabrita más que nos compartías en el otro momento es el tema de la contemplación, llegar a ser contemplativos. Eso me parece una imagen bellísima, ¿no? En el adulto mayor, es decir, llegar con las pilas como lleguen, pero con posibilidad de contemplar, ¿no? Cuando ya por ahí la actividad no es tan fuerte. Claro,
me suscita fuertemente esa imagen, ¿no? Me ha pasado también acompañando a alguna persona muy enferma, no tan mayor, pero muy enferma, y siempre acompañando personas mayores, el hecho de cuando no tenés tanto con qué entretenerte, no entretenerte con los estudios médicos, comentando todo el día qué te pasa, qué te duele. Como bien decía Liliana, si está pasando eso y no puedo salir de ahí, a lo mejor me está pasando otra cosa y tengo que también tratar de solucionarla, porque el no tener tanto para entretenernos necesariamente nos lleva a ser más contemplativos, a descubrir detrás de lo que sencillamente se nos presenta todos los días la presencia de Dios. Que en la velocidad de lo cotidiano y en la actividad se nos puede perder. Entonces, así como en la iglesia valoramos, pregunto, ¿valoramos? Valoramos tanto, iba a decir, ¿valoramos tanto de la misma manera a la vida consagrada que está en actividad pastoral como a la vida consagrada contemplativa? ¿Sabemos que su vida de oración, adoración, está sosteniendo como pilares fundamentales a toda la actividad de la iglesia? Más que sabemos, ¿creemos? O sea, ¿nos creemos el credo? Sería la pregunta, ¿no? ¿Nos creemos la fe? Porque si nos creemos la fe, la fuerza de la oración nos sostiene. Y la oración contemplativa más pura es yo lo miro y él me mira, ¿no? Cuando a veces ni las palabras tenemos, cuando las palabras no hacen falta, y ahí nos invitaba el Papa Francisco, ¿no? En alguna de las catequesis de estos últimos tiempos, invitaba a las personas más ancianas a empezar a hablar con Dios, a hacer su oración con sus palabras más simples, con su presencia más pura, más despojada, y quizá no tanto recitando fórmulas, que también tiene su valor, porque los que decimos que no tiene valor, a veces ni fórmulas recitamos, ¿no? Pero el Papa invitaba a un paso más, a decir, bueno, y además yo lo miro y él me mira. Esa actitud contemplativa es una sabiduría de fe que también es un signo profético para todos los otros. Punzante la pregunta que nos dejó. ¿Estamos convencidos de eso? ¿Creemos realmente en eso? Para pensarlo también, para rezarlo, para reflexionarlo. Vamos cerrando una preguntita más a cada una. Marta, ¿por qué elegiste en este tiempo estar trabajando con adultos mayores? Trabajas en otras cosas también, pero ¿por qué fuertemente pones el acento allí o la fuerza? Porque no elegí. La verdad que una gracia de Dios. Si tengo que ser sincera, a lo largo de la vida y de la actividad profesional y pastoral, he trabajado con jóvenes, he trabajado en la clínica, lo que se llama psicología clínica, con todas las edades, pero sin embargo, fuertemente en algún momento, con toda claridad digo, Dios me presentó esta gracia, ¿no? En algún momento me pidieron, me convocaron para trabajar básicamente o en la clínica, pero más en la organización de la asistencia integral a las personas mayores, incluyendo el aspecto de la salud mental e incluyendo el acompañamiento espiritual y religioso. Y me quedé con gusto y con ganas, y me quedo con gusto y con ganas, a pesar de, no, sino por todas las dificultades que tiene, ¿no? A través de todas las dificultades que tiene, sigo, ahora sí, eligiendo todos los días abrevar de esa sabiduría. Sinceramente lo digo. Acompaño particularmente en este momento una comunidad de religiosas mayores
y yo soy una mujer consagrada y ellas son un grupo importante de mujeres consagradas, con muchos años de vida consagrada, que ya no se las ve como se las vería antes en los hospitales, a caballo de una escuela a la otra, en la actividad en los barrios, y que sin embargo, de verdad, son un regalo de Dios para mi vida y para mi vida consagrada, porque van como iluminando a dónde está lo importante, a dónde está lo principal, ¿no? En el caso de su forma de vida consagrada, la vida religiosa, son comunidad, hasta el final y después del final. Son comunidad para todos, se acompañan, se están acompañando, se habla naturalmente de los procesos de la vida y a veces no tan naturalmente, ¿no? Con todo el sufrimiento que significa, con todos los duelos que hay que atravesar, pero con esta mirada puesta en sabemos en quién hemos puesto nuestra esperanza. Y eso, en este momento de mi vida, es una gracia muy, pero muy especial, que además me ha hecho ver más allá esta pastoral de acompañamiento a otras formas de fragilidad y de vulnerabilidad que quizás no son las más visibles. Gracias. Liliana, la misma pregunta. ¿Por qué hoy estás, bueno, hace unos años, ¿no?, que venís también en este ámbito? Sí, bueno, toda mi experiencia siempre fue trabajar con niños, sobre todo con niños. Y un poco como comentaba Marta, ¿no? Esta situación de ¿por qué me quedé trabajando con adultos mayores? Creo que me enamoro cada día más de trabajar con ellos porque día a día aprendo. Día a día como que me muestran el camino. Yo, bueno, también acompaño esta comunidad, voy una vez por semana a acompañarlas y lo que dice Marta es real. Uno va a aprender, uno va a compartir la vida con ellas, ¿no? Pero también en otras experiencias de otras personas con otra realidad de vida, personas que tienen sus hijos, personas que a lo mejor no son madres o no son abuelas. También aprendo mucho y no solamente, digamos, siento que también, bueno, en este sentido Dios te va como marcando el camino y te va dejando en esto. Y esto que digo, ¿no?, que me enamoro día a día del trabajo que hago, porque veo también la fragilidad, veo lo necesario que es estar también, pero no solamente porque tengo como una doble misión en esto, ¿no? Siento como una doble misión, no solamente acompañar a los adultos mayores, sino también al personal. Y en este sentido trato de capacitarlos, trato de, si bien los valores en la vida es difícil transmitirlos, ¿no?, pero trato justamente que puedan empatizar con esta situación y mi trabajo constante, que creo que es lo que también me motiva día a día a trabajar en las instituciones de adultos mayores, es justamente trabajar con el personal, que es lo más importante y que es lo que hay que también sostener y acompañar, porque hay que estar 8, 12 horas acompañando a un adulto mayor, ¿no?, en situaciones en que la realidad es que si uno lo tiene que pensar, a nadie le gusta trabajar con la enfermedad, con la muerte, con situaciones extremas, donde hay que, con personas que tienen muchas dificultades, hay que hacerles todo. Entonces, bueno, también desde ese lugar me siento como una misión que tengo que acompañarlos a ellos también, ¿no?, más allá de acompañar a los adultos mayores. Por eso creo que día a día me motiva, trato de perfeccionarme, trato de capacitarme en el tema y también ser un poco motivadora de esto. Gracias, Liliana. Gracias por tu presencia. Gracias, Marta, también por tu presencia. Gracias, ¿Sí? Padre. Muy bien. Adultos mayores, una buena noticia. ¿Sí? Paz y salud para todos y nos vemos en el próximo programa de Pastoral de la Vida.